Bien. Entonces, conversión de tipo. Como ya les había anticipado, los casos de uso que tiene en realidad, para comenzar, las conversiones de tipo hacen referencia a conceptos de programación orientada a objetos. O sea, el upcasting y el downcasting, que es lo que vamos a ver como tal, es un concepto de objetos, pero también se puede utilizar con tipos de datos primitivos. Concretamente, se puede utilizar con los datos numéricos. O sea, cuando nosotros tengamos datos de un tipo numérico que esté en un conjunto en particular y queramos operarlo o almacenarlo en un dato que esté en otro conjunto numérico. O sea, un flotante con un entero, por ejemplo, realizar alguna operación entre ellos, o, bueno, o viceversa, ¿no? Dado que solamente tenemos enteros y flotantes, disculpen, que solo tenemos enteros y reales, solamente podríamos ir entre estos dos conjuntos. Pero bueno, la idea es esto, siempre que tengamos datos de diferente índole, pero que estén relacionados, o sea, en este caso los dos datos posibles que tenemos son numéricos, esa es la relación que tienen, vamos a poder hacer conversiones entre ellos para que las operaciones se realicen como lo necesitamos. Y bueno, en Java concretamente, este marco de variables, de Tengo posibles datos que bastante tenemos, bastante. eh, bueno, Ay, como decía, perdón. ¿sí? Perdón, que pensé que querían comentar algo. Bien, entonces, como decía, este marco de números que podemos representar tiene esta estructura. Nosotros tenemos los tipos de datos double, que son reales, que tienen una mayor representación. O sea, tenemos un rango de posibles valores que pueden tomar nuestras variables double, es mucho mayor que los otros tipos de datos que tenemos. Luego, float también representa datos reales, eh, pero no podemos poner una representación tan grande como double. Esto lo aclaré también en la clase número 2. Hemos visto que nosotros cuando elegimos un tipo de dato, este tiene asociado un determinado rango y no podemos salirnos de ese rango, no podemos poner representaciones que excedan ese límite. Con los datos enteros tendríamos los long, luego los int, luego los short, y el conjunto numérico más pequeño que tenemos son los bytes. O sea, si no me equivoco, iban de 127 de menos 127 a 128, o menos 128 a 127. Disculpen si no es preciso. Igual tienen la clave en la diapositiva. O sea, tienen cada uno de los rangos estos, tienen una tabla donde pueden verificar cuáles son los límites que pueden tomar estos datos, estos valores. Pero bueno, entonces el problema surge aquí. También yo les había comentado que cada tipo de dato tiene asociado un espacio en la memoria. Es decir, cada vez que nosotros declaramos una variable en concreto de algún tipo en particular, eh, esta variable toma reserva antes incluso de que le demos el valor en concreto que va a tener esa variable, reserva un espacio, o sea, delimita un hueco en la memoria que nos dice, aquí va a ir alojado una variable de este tipo. Y lógicamente, si las mayores representaciones, o sea, los números más grandes pueden ser almacenados en datos de tipo double, double ocupa más espacio en memoria que float. Float más que long, long más que int, y bueno, y así para todos los datos en esta tabla, ¿no? Eh, y bueno, y aquí es donde surge el problema como tal. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es una operación de este tipo? Vamos a sumar, por ejemplo, vamos a hacer la suma de estos números, y bueno, acá este es un producto para hacerles ver un ejercicio combinado simplemente, pero bueno, si nosotros operáramos un dato real con un entero, el resultado tendría que ser real. O sea, el resultado de esto es otro float. O sea, lo que sale de aquí es un float. Si sumo un flotante con un flotante, bueno, el resultado también va a ser un float. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo tengo como resultado de esta operación, en esta asignación, tengo un flotante y un flotante lo quiero asignar un entero, voy a tener un problema de tipos. Y este problema
internamente viene arraigado con este espacio de memoria que van a ser reservados para cada variable, justamente. Entonces yo estoy tratando de poner algo que internamente en Java está representado por un espacio mucho mayor del que yo dispongo. Es decir, si yo tengo reservado espacio para un entero, es decir, para este conjunto numérico, yo no puedo pretender que voy a querer poner todos los datos, o sea, toda la representación de un número flotante aquí, porque simplemente el espacio no me alcanza, porque esto tiene reservado menos espacio que esto. Entonces, eh, este tipo de asignaciones no se pueden realizar sin yo hacer una conversión, sin yo tener que hacer un casting. Justamente por eso existe esto que conocemos como downcasting. Pero bueno, de momento se entiende, ¿no? A lo que me refiero. Creo que lo aclaré en la clase pasada igual, pero por si acaso quedaron dudas. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces continuemos. Bien, entonces, como solución justamente a esto es que existe el typecasting o casting a secas, que es una conversión de tipo simplemente. Y dentro de lo que es el casting, existen el upcasting y el downcasting. Yo les especifico aquí ciertas características que tiene cada uno, pero la diferencia es muy clara en el código. O sea, cuando nosotros vamos a verlo en un programa, es muy sencillo de interpretar. Miren, el upcasting se realiza implícitamente. Quiere decir que yo, como programador, no necesito especificar en el código fuente que se debe hacer una conversión de tipo. Java lo entiende de manera automática. Es decir, si yo tengo un dato byte y quiero que se opere con un dato float, por poner un ejemplo, es decir, por ejemplo, vamos a ver lo que teníamos en la diapositiva anterior, si yo tengo un dato int y quiero que se opere con un float, como ser este el caso, esta operación la va a entender y la va a poder compilar y posteriormente ejecutar Java. ¿Por qué? Porque un entero está comprendido dentro del conjunto numérico de los flotantes. O sea, esta operación sí es posible. Estoy tratando de operar este dato que está anidado, digamos, o sea, está dentro de los posibles valores que puede tomar el flotante. Entonces, esta operación, como había dicho hace un momento, termina en el conjunto flotante, es decir, termina en el conjunto más grande. Entonces, esta operación es implícita. Yo no especifico qué es lo que hago. O sea, yo no especifico cuál es cómo es que tiene que ser tratado el dato y cuál es el valor, disculpen, cuál es el conjunto numérico en el que va a caer el resultado. Esto lo hace Java automáticamente. No siendo el caso de esto de acá. Como dijimos, el resultado de toda la operación también es un flotante. Pero ¿qué ocurre? Aquí el contenedor no me alcanza para comprender toda la representación que quiero. La vamos a ver ahora en código y les voy a mostrar el ejemplo. Y vamos a ver este ejemplo en concreto. Pero bueno, y en contraste, el downcasting hace lo opuesto, ¿no? Yo tengo que realizar explícitamente la conversión. O sea, yo en la codificación, en nuestro código fuente, yo tengo que especificar cuál es el tipo de conversión que se hace, porque Java no lo podría entender de manera automática. Bien. Ahora sí, disculpen, voy a ir a Eclipse. Voy a crear, disculpen, voy a crear un nuevo paquete. No tenía para la clase 4. Ah, bueno, si lo crea el paquete está vacío simplemente. Disculparán aquí. Y vamos a poner casting. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a hacer esta operación. Digamos que yo tengo un entero. Vamos a crear, voy a seguir el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva y vamos a crear vamos a crear cada uno una variable para cada uno de estos datos que está aquí. Y vamos a tratar de ver en qué momento estoy haciendo upcasting y cuándo estoy haciendo downcasting. Bueno, entonces voy a poner, no me voy a poner muy engorroso con los números. Número 1.
Esta va a ser resultado. Aquí voy a tener el y el número 3. Bueno, una cosa también para aclarar, si a alguno le parece un poco engorroso tener que declarar cada variable en una línea, lo que pueden hacer, creo que ya lo comenté también, pero bueno, lo que pueden hacer es, si todos los datos, o sea, si todas las variables que van a utilizar son del mismo tipo, es decir, en este caso las dos son enteras, tanto número 1 como resultado son enteros, entonces lo que puedo hacer es en una sola línea declararlos todos. Es decir, int número 1, resultado. O sea, número 1 es un entero y resultado es un entero. Entonces, así pueden poner una secuencia de valores del mismo tipo. Lo mismo podría ser con float acá. Pero bueno, acá enumero dos números flotantes. Y así no tengo que hacerlo en dos sentencias diferentes. De todas maneras, si todavía no se acostumbran, no hay problema. Pueden hacerlo línea tras línea, ¿no? Yo lo pongo ahí para sintetizar y así alguien tiene el ejemplo. Entonces, voy a hacer, disculpen, me voy a anticipar, voy a hacer un un escáner para ingresar los valores. Mi escáner system.in. Bueno, y como ven, aquí el escáner, esto también otra vez, creo que ya lo mencioné, pero como ven, acá hay un error, porque escáner como tal no está dentro de las librerías que vienen por defecto al crear todos mis proyectos. Entonces, si ustedes ponen el cursor aquí y le dan un clic izquierdo sobre este foco, esta bombilla con una cruz, aquí ven las posibles soluciones al error. La solución es la primera, en este caso, importamos escáner. Y bueno, y ahí se soluciona. Entonces, si lo escribían a mano, también se solucionaba el error, pero bueno, lo bueno es que el IDE te permite hacer estas cosas de manera automática. Continuemos entonces. Ahora voy a ingresar un valor para cada uno. Esto también ya lo hemos visto, no me voy a enseñar mucho para explicarlo. Teclado.nextInt, porque recordemos que número 1 es un entero. Número 2, teclado.nextFloat. Y bueno, y esto es lo mismo para el número 3, ¿no? El único que no hay que ingresar es el resultado, que va a ser igual a, disculpen, tal y cual lo tenemos en la diapositiva, un flotante, o sea, voy a usar acá número 2, por poner alguno, o, disculpen, más, número 3 por número 1. Y voy a poner un print al final y ya solucionamos este error. Y aquí el resultado es resultado, acá un LN. Perfecto. Y bueno, y este código funcionaría de no ser porque acá estamos operando tipos de datos diferentes y estoy tratando de almacenar en un tipo de datos que no me conviene. Entonces, aquí vamos a tener que hacer dos conversiones de tipo en realidad. Vamos a tener que hacer tanto upcasting como downcasting. Uno, el más claro de ver es el downcasting. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que poner de forma explícita. Es decir, todo el resultado de esta operación, dado que este es un número flotante, este es un flotante, este es un entero, o sea, sumar un flotante más un flotante nos da un número flotante. Entonces, todo este resultado, todo el resultado de este lado de la asignación, yo sé que es un número real, o sea, yo sé que es un tipo de dato float, pero Java no lo entiende. O más bien, Java entiende que va a ser un flotante, pero sabe que no lo va a poder almacenar aquí en entero. O sea, sabe que no va a poder realizar esa asignación. No voy a tener información que se va a perder, porque la parte decimal no tiene sentido dentro de un entero, ¿no? Un entero no tiene justamente cifras decimales. Entonces, esa es la porción
que yo debo ignorar, que yo le debo decir a Java, no tomes en cuenta los decimales, no me interesan. Entonces, para hacer eso, lo que yo voy a hacer es especificar otra vez explícitamente cuál es el tipo de dato al cual voy a convertir. Entonces, yo lo que hago es convertir el resultado, otra vez, el resultado de toda esta operación combinada en un entero. Entonces, ahora no me importa que el resultado de aquí tenga parte decimal. Java lo que va a hacer cuando lea esta línea es, a través del downcasting, interpretar que tengo que ignorar la parte decimal y solo quedarme con la parte entera. Entonces, cuando yo vuelvo a ejecutar esto, disculpen, está compilando. Run as. Voy a abrir la consola. Ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, ahora está en espera, ¿no? Está en espera de que le ingrese los 3 números. Entonces vamos a poner cualquier valor, tampoco importa mucho. 3, o sea, este número de aquí. Luego vamos a poner un 10, por poner algo, o sea, tendría 30. Y vamos a sumarle un valor con parte decimal. Disculpen, 20,5. Ahí está. Entonces, el resultado es 71. En realidad, el resultado, disculpen, aquí lo hice al revés, perdón. Vamos a verlo de vuelta. O sea, puse al revés los números. Sería 3, 20,5, perdón. O sea, el 20,5 corresponde a este número, o sea, lo estoy ingresando en ese orden, ahí lo tengo que tener en cuenta. Ahí estaría. Bueno, ahora sí. 3 por 10, 30, más 20,5 son 50,5. Bueno, pero aquí Java no va a tener errores de tipo, o sea, sí se va a poder ejecutar el programa porque yo hice una conversión de tipo. Yo puse de forma explícita cómo es que tengo que tratar a los datos, cómo es que tiene que tratarse el resultado de esta operación para poder ser asignado a esta variable. Entonces, omito información, sí, pierdo una parte del dato, pero que es porque yo necesito que sea así. Muchas veces en sus programas necesitan hacer conversiones de tipo. Quizás porque les conviene, o sea, porque en este caso, por ejemplo, yo quizás quiero que al momento de hacer el cálculo, o sea, al momento de hacer esta suma, tengo que tomar en cuenta la parte decimal. O sea, tiene que ser algo relevante, o sea, ese dato es importante tener esa parte para el cálculo, pero a la hora de mostrarlo, no me interesa la parte, mostrar lo sobrante, digamos. Un ejemplo claro está en la diapositiva que está posteada en Moodle, que tienen grados centígrados y grados Fahrenheit. Ahí ustedes ven que para el cálculo, para hacer conversión entre grados Fahrenheit a grados centígrados, ustedes en el cálculo es necesario saber la parte decimal. Pero al momento de mostrar el resultado, como nosotros hacemos referencia a una temperatura, no nos interesa justamente mostrar ese coma tanto de grados que nos queda en la conversión. Entonces, creo que aquí queda bastante claro. Esto de aquí, al yo especificar el tipo, lo que estoy haciendo es downcasting, porque lo digo de forma explícita. Le digo a Java, tenés que hacer esta conversión. Y bueno, y como otra característica que tiene el downcasting es que se resuelve en tiempo de ejecución. ¿Por qué en tiempo de ejecución? Porque el programa no sabe que debe hacer, no sabe que debe hacer esta conversión, sino hasta que una vez se compila y llega a leer esta línea de código. Es decir, cuando yo le doy run al programa, Java no sabe que debe hacer esto, sino hasta que llega a esa línea. O sea, hasta que yo estuviera poniendo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, de momento, yo me encuentro aquí, en esta línea acá, en la 15, estoy esperando ingresar el tercer número, y cuando llego a la línea 17 me detengo. Aquí Java empieza a leer la línea y recién en este momento en la ejecución, o sea, cuando estamos corriendo el programa, ahí es donde hace la conversión. No siendo así el caso del upcasting. El upcasting lo hace en tiempo de compilación. O sea, como el upcasting es implícito,
nunca debería mostrarte un error de sintaxis, o sea, nunca debería mostrarte un error de tipografía acá. O sea, porque te has equivocado al redactar la sentencia. Entonces, por eso es más fácil interpretar esas conversiones. Y quizá alguno no ve que aquí hay dos conversiones. Aquí estoy haciendo, sí, estoy haciendo downcasting de todo el resultado, pero también estoy haciendo upcasting. Estoy haciendo upcasting en esta porción de la operación. Como este es un entero y este es un flotante, se hace una conversión también. De hecho, vamos a verlo más claro. Voy a cambiar un poco la operación para que lo entiendan. Yo voy a decir que el resultado, vamos a cambiar un poco el caso este. Yo voy a decir que el contenedor sea flotante. O sea, ahora le di más espacio en memoria, ahora reservé más espacio para la variable y puedo poner un flotante como resultado. ¿Qué ocurre? Aquí estoy operando un entero con un flotante. O sea, número 3 es un flotante, pero número 1 es un entero. ¿Qué ocurre? ¿Por qué yo no tengo que especificar aquí de vuelta? Tenés que guardar un flotante. ¿Por qué yo no le tengo que decir esto a Java? Porque no es necesario, porque aquí yo sé que el resultado va a caer en un flotante. Y como el contenedor también es un flotante, no va a haber problemas al hacer la asignación. Entonces, la operación que tienen aquí, como está hecha entre un dato numérico que está contenido dentro de otro, o sea, un entero está contenido dentro de lo que es un real, no es necesario especificarlo. Es ese tipo de conversiones, o sea, cuando voy de un conjunto más pequeño a un conjunto más grande, lo hace de forma automática Java. No siendo así las asignaciones. En las asignaciones ustedes van a tener que especificar siempre cómo quiero tratar a los datos. Siempre, si yo tengo justamente ese problema de contener una variable dentro de otra, entonces yo debo especificar las cosas. Entonces, creo que ahí se ve claramente disculpen, creo que aquí se ve claramente el upcasting. En este momento, en esta operación en concreto, yo realizo upcasting. Y en esta que les mostré hace un rato, esta de aquí ven downcasting. No sé si se entiende, por ahí queda alguna duda. Si no vemos un ejemplo diferente, vemos el de la diapositiva y así lo tienen también para compilarlo después y para que lo puedan probar. Sí se entendió, profe. Gracias. Perfecto. Como ven, no es tan complejo. No es tan complejo. Si ven, si tienen que hacerlo explícitamente, saben que es downcasting. Si la conversión se hace de manera automática, es upcasting. Perfecto. Bueno, bien, entonces vamos con otro ejemplo. Disculpen, voy a cerrar un momento las diapositivas que me sobran. Igual, la diapositiva estas que les mostré de upcasting y downcasting, otra vez las voy a subir al Drive que les pasé a todos por el correo. De hecho, ya subí la de casting, o sea, ya está posteado, así que no sea un problema. Faltaría ver los ejercicios que completemos hoy. Entonces, vamos con esto. La clase pasada, otra vez haciendo un repaso, vimos cadenas, vimos cómo es que funcionan, nos permiten almacenar justamente secuencias de caracteres a través del tipo de data string. Entonces yo de esta manera, si quiero, puedo almacenar algún mensaje o alguna secuencia de texto que yo necesite. Un nombre, el nombre de una ciudad o cosas de ese estilo. Direcciones de correos electrónicos, URLs de sitios web, etc. Sirve para mucho los strings, es un tipo de dato de los más usados. También hablamos de operadores, ya venimos hace rato hablando de operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Los aritméticos, como vimos hace un momento, nos sirven para hacer este tipo de operaciones. Los relacionales nos son útiles para crear condiciones o para hacer preguntas en concreto en las estructuras de control, dentro de las cuales tenemos la selección y los bucles, ¿no? Y los lógicos también, justamente nos permiten crear estas condiciones en la selección y en los distintos bucles que tenemos. Ya vimos ambos, ya vimos cuándo usar las selecciones, ya vimos
los dos tipos de bucles, vimos while y vimos for, y vimos que a veces es necesario, cuando nosotros conocemos de manera previa cuántas veces se tiene que repetir una secuencia de sentencias, entonces lo más conveniente es utilizar un for. Si no conocemos el criterio, si no conocemos de forma la cantidad específica de veces que se tiene que repetir, vamos a tener que usar un while y establecer una condición de parada. Siempre es importante cerrar los ciclos, siempre es importante cualquier bucle, o sea, ya sea un while o un for, siempre tiene que tener un final, porque recuerden que cada sentencia y cada variable que nosotros estemos utilizando va a estar siendo ocupada en memoria y va a llegar el momento en el que nos quedemos sin memoria, o sea, en el que el espacio reservado para realizar nuestros programas se acabe y el programa termine por cerrarse. O sea, les tira una pantalla azul o se cierra la aplicación, que es lo que suele ocurrir en muchos casos cuando no ha sido correctamente programado algo. Bien, entonces, después de repasar esto, vamos a ir a un ejercicio en concreto. Si no tienen ningún ejercicio para consultarme del práctico 2, o sea, el que corresponde a las estructuras de control, yo voy a comenzar con uno. Bien. Vamos a ver el ejercicio 3, es un clásico, es muy sencillo. Y en este vamos a tener que utilizar las estructuras de selección en concreto. Bueno, lo que nos pide el ejercicio lo voy a copiar para que lo tengamos en el código, lo voy a comentar. Y voy a crear aquí. Disculpen, clase. Ejercicio número 3. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer en este ejercicio concretamente, disculpen, voy a agregar aquí el comentario y así tenemos la consigna a mano. Hay que declarar 3 variables de tipo entero, esto es sencillo, ya lo vimos muchas veces. Int, el nombre de los tipos de variables, otra vez número 1, disculpen, voy a acotarlo un poco, num1, num2, num3, el nombre otra vez es el que quieran ustedes. Hay que asignarles un valor, es decir, podemos asignarlo de entrada, es decir, le podemos dar un valor inicial a cada variable. Es decir, al momento en el que reservo el espacio en la memoria, le doy un valor a cada variable. Aquí le estaría dando el valor 1, aquí el 2 y aquí el 3. Esto es una forma sencilla de hacerla. El problema es que los datos son estáticos, ¿no? O sea, yo no puedo ingresar un valor y asignarlo ahí con esta sentencia. O sea, siempre tienen, por defecto, al ser creadas las variables, al ser declaradas, siempre tienen ese valor. Entonces, a alguno tal vez le parece mejor para hacer testeos y no tener que estar todo el rato ingresando por la consola los valores. A otro quizá prefiere ingresarlos porque quiere hacer una prueba en concreto con algunos datos en particular, ¿no? Cualquiera de las dos es válida, ¿no? Yo voy a poner estos valores para que vean otro tipo de código. De hecho, lo voy a declarar en líneas diferentes para que no se confundan y los tengan a mano. Ahí está. Número 1, número 2 y número 3. Bien. Entonces, lo que nos pide este programa es mostrar cuál es el mayor y cuál es el menor de estos 3 números. En principio, si ustedes utilizaran un escáner, es decir, si alguien se los ingresa por consola, ustedes no sabrían cuál de estos 3 es el mayor. De hecho, yo acá puse, por poner un ejemplo, simplemente estos valores, pero si yo quise, pude haber puesto que el número 1 sea el mayor, o sea, que valga 100. Otra vez, depende de los datos que le ingresen, este código puede ser diferente. Pero la idea que queremos mostrar es esta. Nosotros tenemos que capturar en una variable el valor que sea mayor. Y para eso vamos a utilizar un algoritmo, un algoritmo muy típico, en el cual vamos a evaluar todos y cada uno de estos valores, o sea, vamos a compararlos entre ellos y vamos a decir, este es mayor que el otro. Esto es bastante sencillo, vamos a utilizar
como tenemos que hacer una comparación y preguntar entre uno y otro, o sea, tenemos que discernir cuál es mayor entre el número 1 y entre el número 2, simplemente vamos a hacer la pregunta. Si, if, número 1 es mayor a número 2, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos, mediante esta pregunta, o sea, mediante este if, sabemos que si ingresamos al bloque de sentencias que vaya aquí, o sea, cualquiera sea la cantidad de sentencias que tenga, sabemos que fue porque el número 1 es el mayor, es decir, porque el resultado de esta evaluación fue verdadera. El dato que está almacenado en esta variable es el mayor. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si ocurre ese caso, entonces debemos guardar, o sea, tenemos que de alguna manera referenciar uno de estos valores. O sea, tenemos que decir el número 1 es el mayor. Y bueno, la forma más sencilla es utilizar una variable más. En este caso vamos a decir el mayor es el número 1. Es decir, en el mayor voy a guardar siempre el dato que es mayor, ¿no? O sea, no me voy a enseñar tampoco con eso, es simplemente una variable. Y lógicamente, como estoy utilizando una variable nueva, como estoy utilizando otro número entero, voy a tener que declarar. Entonces, aquí simplemente pongo int mayor. Y aquí sé cuál de los dos es el mayor. Luego, ¿qué pasa si no ocurre? Bueno, si el mayor, si esto es falso, o sea, si número 1 no es mayor que número 2, entonces, o son iguales, que en ese caso no nos interesa, o sea, podemos decir el número 1 es el mayor o el número 2 es el mayor, o podemos agregar una tercera condición. Podemos poner if si número 1 es igual a número 2. Se puede hacer perfectamente, pero vamos a ir por el último caso, o sea, al final vamos a resolver eso. Lo que deberíamos decir es el mayor es el número 2. Entonces, si entramos aquí, si esto es verdadero, el número 1 es el mayor. Si entramos aquí, el número 2 es el mayor. Si son iguales, de momento vamos a decir que no nos interesa. O sea, ese criterio no lo vamos a tomar en cuenta. Nos vamos a quedar con uno de los dos números. Entonces, ya sabemos cuál de los dos, o sea, con esta simple estructura de selección ya podemos discernir entre uno y el otro. ¿Qué pasa? Si tenemos un tercer número. ¿Qué pasa si tenemos que ir agregando otro más? Entonces, nosotros deberíamos ahora preguntar si el mayor es, disculpen, si el número 3, vamos a consultar por esto, es mayor que el mayor, o sea, estamos diciendo el tercer número es mayor que el que definimos anteriormente como el mayor de ellos, o sea, como el que tiene el dato más grande. Entonces, si ocurre esto, lo que realizamos es una actualización del dato. O sea, volvemos a hacer una asignación, pero en este caso, simplemente ponemos que el tercer número pasa a ser el mayor. ¿Qué pasa por el lado del else? ¿Y por qué no lo estoy poniendo? Si el tercer número no es mayor que el que hemos definido previamente como el mayor, entonces no hay que hacer nada. ¿Por qué volveríamos a hacer una asignación diciendo que, ¿por qué volveríamos a preguntar por el número 1 y por el número 2 si ya definimos cuál es el mayor de los dos? Entonces no tiene sentido en este caso hacer la pregunta. Con esto podríamos definir de manera muy sencilla cuál de los números es el mayor. Vamos a hacer un system.out.print ln, disculpen. Ahí está. Y bueno, el mayor de los números es, y bueno, y acá que printeamos, el mayor. Entonces, si yo ejecuto esto, yo sé que el mayor de los números es el 30, y es correcto. Y no me interesa saber que estaba almacenado en esta variable, o en esta variable, o en esta variable. De hecho, si yo cambio los valores, el mayor ya no es la tercera variable, sino que ahora el mayor es la primera. Lo que a mí me interesa saber es el resultado, es saber cuál era el dato que es el más grande, cuál es el dato que es el mayor. Entonces, siempre que nosotros tengamos que hacer estas preguntas por justamente cuál está, cuál es el valor que está más arriba o más a la derecha en la escala numérica, en la tabla, en la recta numérica, es muy fácil de hacerlo.
consultamos por los datos y evaluamos con los relacionales cuál es el mayor de ellos. ¿Y cómo hacerlo para el menor? Bueno, voy a crear, disculpen, voy a renombrar esto. Rename, lo voy a llamar ejercicio 3 mayor. Y voy a crear una nueva clase en la que tengamos el del menor. Pero uno seguro ya se imagina que para hacer el menor va a ser un ejercicio análogo a este, ¿no? O sea, si aquí las preguntas eran por el mayor, entonces lo que debería hacer para saber cuál es el menor es cambiar el símbolo nada más y es correcto. No hay que hacer algo más complicado. Para saber cuál es el menor de los datos, voy a cambiar este código y lo que voy a hacer es preguntar, le voy a cambiar el nombre a la variable también, lo voy a llamar menor. Y donde decía mayor le voy a cambiar simplemente el nombre. Bueno, y por supuesto, ya no debería hacer esta pregunta, sino que debería hacer la inversa. Si el número 1 es menor que el número 2, entonces el menor de los números hasta el momento es el número 1. Después, una vez determinado, si no fuera el caso, entonces el menor de los números es el número 2. Después consultamos por el tercer número y decimos, si el número 3 es menor que el menor definido hasta ese momento, entonces el número 3 debería ser el nuevo menor. Ya evaluamos todos los casos posibles, entonces mostramos el mensaje. Y ahora si ejecutamos este código, tenemos que el menor de los números es el 20, y lo cual es correcto. Como ven, es muy sencillo, no es más que esto, o sea, esto se hace haciendo preguntas. Pero ocurre aquí un problema que quizá alguien ya se dio cuenta. ¿Qué pasa si yo tuviera 4 números? O sea, si yo tuviera un cuarto número, por poner algo. ¿Qué pasa si yo tuviera 5, si tuviera 6, si tuviera n números? O sea, no conozco la cantidad de números. Imaginen que me los tienen que ingresar en vez de hardcodearlos así, o sea, en vez de ponerlos, digitarlos en el código, alguien me los ingresa por el teclado. Lo que ocurre aquí es que vamos a tener que poner un if-else para hacer la comparación por cada número. O sea, vamos a tener que comparar con los n números que nos ingresen. Si n es igual a 10, entonces tenemos que hacer, bueno, serían 9 comparaciones, ¿no? Porque la última es más sencilla. O sea, como ven, aquí tengo 3 valores, entonces hago 2 comparaciones. Si tuviera 4 valores, tendría que hacer 3 comparaciones. Si tuviera 5, tendría que hacer 4 y así, ¿no? Entonces, esto no es práctico. O sea, utilizar solo estructuras if-else no me alcanza. Y aquí voy a poner un nuevo código para que vean. Voy a crear otra clase. Y voy a poner el mismo nombre. Vamos a llamar óptimo. O sea, esto sería la solución más óptima que tendría el algoritmo, en la cual ya no vamos a ingresar los datos de esta manera, sino que vamos a usar, voy a utilizar el escáner para que puedan ingresarme la cantidad que quieran. Y como vamos a verlo, lo voy a explicar en cuanto tenga esto. Disculpen, escáner. Entonces, importo el escáner y lo que voy a hacer es decir int número, o sea, voy a declarar un número cualquiera y voy a decir que me lo ingrese por el teclado. ¿Qué va a ocurrir? Yo, otra vez, volveríamos al mismo problema. Si yo tuviera que declarar un número, o sea, una variable por cada número que me vayan a ingresar, tampoco tendría mucho sentido, porque otra vez yo desconozco cuántos números me tienen que ingresar. O sea, yo desconozco cuál es la cantidad de valores de datos que me pueden llegar a ingresar. En esta consigna que vimos, en el que está posteado, ustedes solamente tienen 3 datos numéricos, o sea, solo tienen 3 variables de tipo entero.
Pero si quisieran que esto se hiciera para cualquier cantidad de números enteros que te ingresen, lo mejor sería utilizar un bucle. ¿Y qué tipo de bucle tendría que ser? Si no conozco cuántas veces tengo que ingresar el número, se lo pregunto a ustedes a ver si... O sea, tenemos dos tipos de bucles, ¿cuál debería usar? For o while. Why? Correcto. Entonces, ¿cómo yo repito esta sentencia hasta que se cumpla una condición? Bueno, voy a decir while y diré. La condición la vemos en un segundo, pero simplemente voy a encasillar la declaración de ese número aquí. Disculpen, voy a declarar el número previamente, pero le voy a asignar valores distintos. Ahí está. Número. Entonces yo de esta manera declaro todos los números que quiera. ¿Cuántas veces? Hasta que se cumpla una condición. ¿Qué condición? Bueno, en realidad aquí, disculpen, en realidad aquí la condición puede ser la que ustedes quieran, ¿no? O sea, puede ser la que ustedes prefieran, pero yo lo que les recomiendo en estos casos es poner un valor de salida, digamos, un valor que utilicemos el mismo dato o número como condición de parada. Digamos, cuando me ingresen un valor en concreto, es decir, cuando el número ingresado por el teclado sea igual a, por ejemplo, 0, por poner una condición, podría ser la que quieran, ¿no? Entonces yo digo eh, que debo parar. O sea, mientras el número, disculpen, sea distinto, no debería ser igual. O sea, mientras el número sea distinto de 0, o sea, cualquier otro número que no sea 0, yo voy a seguir ingresando valores. Entonces, sigo ingresando números, uno tras otro, tras otro. Y de esa manera yo puedo tener la cantidad de números que quiera. Entonces, lo que nos quedaría ahora, una vez que tenemos el número, una vez que tenemos la cantidad de números que necesitemos, lo que seguiría es determinar cuál es el mayor. El algoritmo no va a ser muy diferente a lo que vimos aquí anteriormente. O sea, la esencia disculpen, la esencia del algoritmo sigue siendo la misma. Tienen que hacer una pregunta y preguntar. En este caso vamos a ir por lo más evidente y vamos a decir, vamos a ir por esta pregunta en concreto. Vamos a decir, si un número en concreto, sea cual sea, o sea, el que nos hayan ingresado en ese momento, es mayor que el que determinamos que era el mayor en esa instancia, lo vamos a actualizar. Entonces, la pregunta vuelve a ser la misma. Si el número ingresado en esa instancia, o sea, en esa vuelta del ciclo while, es mayor que el mayor, entonces el nuevo mayor, o sea, debe ser actualizado. Y el mayor va a ser igual al número en concreto. Mayor aquí no está declarado, por eso me tira error. Solamente debo hacer int mayor. Y aquí vamos a tener un problema. Como ven, yo lo que hago es ingresar un valor. En principio, antes de entrar al while, lo que hago es ingresar un número por teclado. Le voy a poner un valor para que vean y vamos a ver lo que ocurre. Le voy a poner un mensajito, disculpen. Y ahora explicamos por qué es que hay que hacer las cosas de esta manera. System. Y aquí poner ingrese un número entero. Voy a copiar este mismo mensaje y lo voy a poner aquí. Ahí está. Entonces, si yo ejecuto esto, no me va a tirar errores en principio, pero por una razón en concreto. O sea, yo debo ingresar primero un número entero. Digamos, el 20. Luego, voy a ingresar, por ejemplo, el 10, 200, 300, el 7 por poner algo, y poner este número. Entonces, para que vean, voy a ingresar un número menor aquí. Entonces, ¿cuál es el número que me debería mostrar? 777, ¿no? Es el mayor de todos.
Entonces, cuando esto me va a seguir pidiendo números hasta que yo termine con la condición. Es decir, hasta que el número que yo le haya ingresado sea, sea en concreto igual a 0. Entonces, cuando yo ingrese un 0, termino de hacer las comparaciones. Entonces, cada vez que yo ingreso cada vez que yo pido un número, la variable número es actualizada. Es decir, en primera instancia, mi variable número tiene el valor 20. O sea, ese es el valor inicial que tiene. Luego lo actualizo, cambio el valor. Digo que vale 10. Y pregunto, ¿es 10 mayor que el mayor que tengo definido? Sí, 10 es mayor que 0. Entonces, entonces actualizo el dato. Entonces ahora el número que he ingresado en ese ciclo, en esa vuelta, es el nuevo mayor. Luego salgo de este ciclo y vuelvo a preguntar, ¿qué número tengo ingresado? Y 200 en ese caso en concreto, y vuelvo a hacer la consulta. ¿200 es distinto de 0? Sí, entonces tengo que seguir iterando. O sea, como no he ingresado 0, sigo iterando. ¿200 es mayor que 10? Sí, 200 es mayor que 10. Entonces actualizo el valor del mayor. O sea, cumplo con esta condición y lo actualizo. ¿Qué pasa con el 300? Bueno, lo mismo. Volvería a actualizar. Cuando sea 7, el número que me ingresan por el teclado, o sea, cuando el número que estoy almacenando, o sea, cuando el dato que estoy almacenando en número sea igual a 7, lo que voy a hacer es preguntar, ¿7 es mayor que el mayor? No. Como no hay parte del else, o sea, cuando no hay sentencia else, no hago nada. Y tiene sentido porque no sería lógico cambiar el valor del mayor si no es mayor, o sea, si es menor en concreto o es igual al número. No me serviría de nada, perdería el tiempo haciendo esa sentencia. Entonces, por eso en concreto yo debería tener un valor inicial. O sea, yo debería tener un valor para poder hacer la primera comparación y para después que tenga lógica hacer las comparaciones con los siguientes números. Y también es importante que el mayor, o sea, como ven aquí me tiro un error, es importante que el mayor cuando lo declaro tenga, disculpe, el mayor cuando se está haciendo la comparación tenga previamente un valor declarado, o sea, un valor asignado. ¿Por qué? Porque si yo aquí, si yo hiciera esto, cuando llegáramos a esta porción del código, preguntaría, el número en concreto que me ingresen, por ejemplo el 20, para poner un número cualquiera, ¿es mayor que el mayor? O sea, el 20 es mayor que, ¿qué número? Si yo nunca le di un valor inicial al mayor. O sea, el mayor no tiene nada asignado, no tiene dato. No se sabe qué vale la variable mayor. Y como no tiene dato, no se puede hacer la comparación. Entonces, siempre que ustedes comparen dos variables, las dos variables tienen que tener un dato asignado. Entonces, aquí lo lógico que deberíamos hacer es, mayor tiene que tener un valor inicial. Yo les propuse el 0, pero lo más óptimo para agilizar el código sería decir que el primer número que me ingresan, sea cual sea el número, no me interesa, es el mayor de todos. Y es lógico, porque si me ingresan un solo número, es el mayor de todos los números, no tengo más con qué contrastar. Hasta que no me ingresen el siguiente, yo sé que el primero es el mayor de todos. ¿Se entiende esa lógica? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Y bueno, y una cosa, esto de aquí, como ven, esta sentencia del número igual a teclado.nextInt es una actualización. O sea, es la misma sentencia que en la declaración, que en la primera asignación, y esto es simplemente reasignar el valor, o sea, cambiar el dato que estoy almacenando. Lo más lógico, y que acá yo cometí un error, sería hacer la asignación al final del while. O sea, primero consulto por el valor inicial y una vez que he verificado si ese valor inicial es el mayor, recién hago la asignación. O sea, ejecutemos de vuelta para que veamos. Si yo tuviera el 20, otra vez como ejemplo, primero pregunto, ingreso el 20, lo asigno al mayor, o sea, el mayor en este instante es el 20, y aquí pregunto, ¿20 es distinto de 0? Sí. Entonces, ¿20 debería ser el nuevo mayor? No, porque es exacto, 20 es igual a 20, o sea, no cumple esta condición. Entonces no tiene sentido gastar el tiempo de ejecución en reasignar el mismo número. O sea, en este instante está preguntando, ¿20 es mayor que 20?
Sí, no, disculpen. 20 es exactamente igual a 20. Entonces, perdemos tiempo haciendo esto. O sea, no tiene sentido almacenar en esta variable el mismo dato que ya tiene asignado. Eso es malgastar tiempo de ejecución. Entonces, por eso es que en el caso del igual, yo no hago nada, porque es pérdida de tiempo simplemente. Y por eso tampoco en el algoritmo anterior, en este que es solo para 3 números, tanto en el menor como en el mayor, no tomaba en cuenta el caso de cuando los números eran iguales, porque me da igual que sean iguales, yo solamente muestro uno de ellos y con eso satisfago el algoritmo en concreto. O sea, soluciono el problema que estoy atacando. Bueno, una vez que determine el mayor de los números, recién actualizo el número, o sea, esto sería lo correcto, vuelvo a darle un valor al número, y cuando llego a esta última línea, el número ahora tiene un nuevo valor, o sea, estoy aquí. Digamos que yo pongo el 40, por poner algo, y seguiría aquí. Entonces, cuando yo asigno este valor, termina el while y vuelvo a la pregunta. Ahora, 40, que es el nuevo valor de número, ¿es distinto de 0? Sí. Entonces, recién comparo y si se realiza la actualización de mayor, bien, pero yo sigo haciendo, almacenando números, uno detrás de otro, hasta que me ingresen 0 y pueda terminar con el algoritmo. Importante, ¿por qué yo la muestra del mayor la pongo al final del while? Porque si yo la pusiera adentro, o sea, si yo pusiera adentro esta sentencia en concreto, eh, perdería sentido, porque cada vez que hubiera un nuevo mayor, o cada vez que hubiera o sea, cada vez que yo diera una vuelta, mostraría el mayor de ese instante, o sea, en ese momento en particular. Y no mostraría el mayor de todos los números que me han ingresado, mostraría el mayor, el actual mayor de cada iteración del ciclo. Entonces, por eso es importante, si solo quiero mostrar uno de los datos, es decir, el mayor de todos los números ingresados, lo tendría que hacer al terminar las iteraciones, al terminar el ciclo. Bueno, espero que se entienda. Creo que este es un ejemplo muy clásico. Y bueno, y esta sería la solución más óptima. Este sería un algoritmo para poder saber cuál es el mayor de n números. Ya no de 1, de 2, de 3. El mayor de la cantidad de números que ustedes quieran, que ustedes necesiten. Perfecto. Si no hay dudas, entonces podemos continuar. Yo otra vez este código lo paso después, así que no se hagan drama. Voy a terminar la ejecución y continuemos con otro ejercicio. Bueno, para el menor sería lo mismo, ¿no? Esto ya lo expliqué, pero si aquí estamos preguntando por el mayor, entonces simplemente cambiemos el signo y si quieren, obviamente cambiarle el nombre de la variable, que deje de llamarse mayor y que se llame menor. Y alguno tal vez se pregunta por ahí, alguno se le ocurre, ¿no puedo consultar cuál es el mayor y el menor de los números en el mismo bucle? Sí, la respuesta es sí. ¿Cómo lo haría? Bueno, entonces tendría que manejar dos variables, int menor, igual, ¿qué valor le voy a dar? Otra vez, como me han ingresado un único número, entonces el mayor de todos los números es ese número, y el menor de todos los números va a ser ese único número, porque no tengo más datos. Entonces, tanto el mayor como el menor al inicio del algoritmo son el mismo. ¿Qué debería hacer ahora a continuación? Bueno, volver a preguntar, pero ahora ya no por el mayor, sino ahora por el menor. ¿Y qué actualizo en el caso de que el número ingresado sea menor que el menor? Bueno, no actualizo el mayor, obvio, actualizo la variable menor. Entonces, dos preguntas, aquí consulto por el mayor, aquí consulto por el menor, y hago, o sea, sigo la misma estructura del código. Al final vuelvo a actualizar el número, o sea, vuelvo a pedir que me ingresen otro dato, y así no malgasto variables. Y al final, bueno, o sea, al terminar el while, una vez he salido porque me han ingresado un 0, o sea, porque llegué a la condición de parada del while, lo que mostraría aquí ya no sería el mayor, sino, bueno, mostraría el mayor y el menor. Entonces, ejecutemos y veamos que esto nos devuelve ambos datos. Por ejemplo, podemos mostrar el 10, el 20, el 80, 200, el 1 y el 28, por poner algo. Termino con un 0 y como ven, el mayor dato de todos
el mayor número de todos los ingresados es el 200 y el menor de todos los ingresados es el 1. Y aquí yo ingresé la cantidad de valores que yo quería, o sea, hasta que cumplí la condición de parada. Como ven, ambos se pueden resolver en el mismo algoritmo. Yo aquí les puse por separado, pero para que vean el contraste. En sí, el ejercicio de determinar un número, o sea, determinar cuál es el mayor de todos los números, el menor de todos los números, hace referencia a la misma relación, a relaciones, digamos, inversas una de la otra, entonces los ejercicios van a ser análogos. Ocurre con muchos ejercicios matemáticos, a veces la solución está puesta, a veces la solución ya la hemos visto, solamente que hay que darle una vuelta de rosca, a veces la condición solamente es la que tiene que ser cambiada, o el orden en el que se ingresan los datos. ¿Alguien levantó la mano? Sí. ¿Qué quiere Yo, consultar? profe, ¿Sí? una consulta. Yo hubiese podido, más que agregarle una consulta, ¿podría haber puesto else? Aquí. Ahí. Sí, abajo. Sí, Eh, sí. no, en este caso en concreto no podrías. ¿Por qué? Mira, si yo hubiera puesto un else y hubiera dicho, si el número en concreto no es mayor que el mayor, o sea, el número no hay que actualizar el mayor, yo no podría haber dicho en el lado del else, disculpen, esto quizás lo que quiero aclarar, yo no podría haber dicho, si el número no es mayor, o sea, si no hay que actualizar el mayor, entonces tengo que actualizar el menor. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque mira este caso. Yo aquí tengo el 10, después ingreso 20, entonces 20, o sea, el número ingresado es mayor que el 10, sí, o sea, esto se cumple, entonces actualizo acá. 80, bueno, también. 200 también. Cuando llegue aquí, el 1 es mayor que el 200, sí. Disculpen, no, entonces actualizo el menor. Entonces, ahora el menor vale 1, el mayor vale 200. ¿Qué va a pasar con el 28? Con el último dato que me han ingresado. 28 ¿es mayor que 200? No. Ah, bueno, entonces actualizo el menor. ¿Por qué actualiza el menor si 28 no es menor que 1? O sea, no son, o sea, que no ocurra esto, o sea, que el número, que el mayor no tenga que ser actualizado, no implica que el menor tenga que cambiar. No son preguntas que, o sea, no son casos que van juntos, no son parte de la misma selección, son preguntas diferentes. Y eso en realidad tiene que ver con una propiedad, de hecho, una ley de matemática, si no me equivoco, es la ley de tricotomía. Tenés tres casos posibles: mayor, menor, igual. Vas a ver que los casos que no estamos tomando, o sea, los casos intermedios, o sea, y mientras más se diversifiquen la cantidad de números y más alejados estén unos de otros, vas a ver que vas a tener que hacer siempre las preguntas por separado. De hecho, si yo quisiera también tomar en cuenta cuando los números son iguales, si yo tuviera que tomar en cuenta también cuando los números son iguales, estas dos preguntas no me alcanzaría, tendría que volver a hacer una pregunta y decir, bueno, si no se cumple ninguno de estos casos, entonces el número ingresado es exactamente igual al anterior. Es decir, si yo dijera if número es igual a mayor, por ejemplo, o a menor, entonces, ¿qué implicaría esto? Eh, que que el número que me han ingresado en esta instancia es exactamente igual al anterior. Quizá por alguna razón queremos saber, por ejemplo, el ejercicio podría decir que cuente la cantidad de números repetidos que hay en la secuencia de datos enteros ingresados. Entonces, esa es otra pregunta y no la puedes catalogar a través de estos if, a través de estas dos condiciones. Tenés que hacer una diferente. No podrías hacer un else. ¿Se entiende? Sí, profe, se Perdón, entiende, profe, gracias. perdóname, sería porque no se cancela una cosa con la otra, digamos, una cosa Claro, que una de las sentencias sea verdadera no significa que la otra sea falsa y así, digamos. exacto, exacto. O sea, eh, no son preguntas opuestas, o sea, son complementarias una de la otra. Eso es Eso es lo que justamente eso. pasa. Por eso es importante tomar en cuenta todos los casos. También otra vez, depende del ejercicio, quizás alguna vez sí le sirve hacer el else, en esto en concreto no. Acá como hay que tomar en cuenta dos criterios diferentes, de hecho por eso también se los puse en dos algoritmos diferentes, como ven, primero tomé en cuenta el mayor y después tomé en cuenta el menor, porque son dos algoritmos distintos. Sí los puedo hacer en uno solo,
pero no puedo mezclar las preguntas. Digamos que este if correspondería al algoritmo de la determinación del mayor y este if de acá correspondería a la determinación del menor. Si yo quiero hacer las dos tareas simultáneamente para no tener que volver a hacer otro while, es decir, para no tener que ingresar otra vez todos los números en el mismo orden, o sea, toda esta secuencia de números, entonces yo digo, bueno, hago las preguntas de manera simultánea, o sea, consulto las dos cosas, pero las consulto por separado, o sea, las consulto en dos sentencias if diferentes. Bien. Bueno, entonces, Profe, ¿sí? y yo podría poner en la condición de while que sea hasta el tercer número, para no poner número 1, número 2. Perfecto. Si ustedes quisieran utilizar este algoritmo que funciona para la cantidad de números que quieran, pero quieren cumplir con la condición de que hasta que me ingresen 3 números, esa es una buena alternativa. Yo podría decir hasta que algún contador sea igual a 3. O sea que hasta que me hayan ingresado 3 datos enteros. Y lógicamente, este contador, que ya lo hablamos también, yo voy a necesitar una tercera variable, int contador, lo vamos a inicializar en 0. Entonces, bueno, en verdad deberíamos inicializarlo en 1, ¿no? O sea, cuando comienzo el while, sé que al menos me ingresaron un número. ¿Cuál me ingresaron? El que declaramos al inicio, ¿no? O sea, este de aquí, esta declaración, que siempre, antes de entrar a este bucle, tenemos al menos un número definido. Entonces, mi contador comienza en 1. Preguntamos, ¿el contador es igual? Perdón, otra vez me confundí debería ser distinto que 3, ¿no? O también en vez de distinto podría ser menor que 3. Entonces, lo que decimos aquí es, mientras nuestro contador sea menor que 3, yo sigo ingresando números. Vamos a probarlo, para que vean que funciona. Voy a ingresar 10, 200, y vamos a ingresar el 2. A ver, disculpen. Creo que no grabé. Ahí está. Ah, bueno. Y aquí es lógico, ¿no? Bueno, aquí me faltó algo importante. Esto me sigue haciendo preguntas, o sea, me está pidiendo más de 3 números, porque el contador no se movió, o sea, el contador siempre sigue en 1. Entonces, lógicamente, todo contador debe ser incrementado. Contador, y este operador ya lo mencioné también, con esto ustedes pueden incrementar en 1 una variable. O sea, le sumarían un valor, entonces contarían de 1 en 1. Pasaría, en este instante valdría 2, en otro ciclo volveríamos, cuando llegara esta sentencia, volvería a incrementarse, valdría 3, y bueno, y terminaríamos el código. Entonces, ejecutemos de vuelta. Ahora sí. Mismos datos. Ahí está. Como ven, ingresé 3 datos. El menor de los números es este y este es el otro. Disculpen, aquí hay una cosa. Aquí me está tomando el último dato. Debería ser menor o igual, perdón. Ahí está. 10, 200 y el 2. Y el último número se los va a pedir porque sí. Bueno, el último número se los pide porque ustedes ya tienen uno seteado anteriormente. Ok, entonces aquí se toman en cuenta estos 3 valores. El problema es que les pide un cuarto. Esto también lo explico. ¿Por qué me está pidiendo que ingrese un cuarto valor? Bueno, en primera instancia, nuestro contador, o sea, tenemos un número ingresado. El contador es menor o igual que 3. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué pasa? Yo determino si es menor o si es mayor, eso no me importa. O sea, va a caer en alguno de estos, el número va a caer en alguno de estos dos, o aquí o aquí. O si es igual, no va a hacer nada. O sea, ese es el caso que no estamos contemplando. Y vamos a pedir que nos ingresen un nuevo valor. Luego, el contador, es decir, el 200, luego el contador se va a incrementar en 1. Entonces, contador vale 2, contador es menor o igual que 3 todavía. Entonces, yo tengo que seguir ejecutando. Tengo que seguir determinando si es mayor o menor justamente. Entonces, continúo por aquí, continúo con esto, otra vez determino y vuelvo a pedir otro número, sería el 2. El contador ahora vale 3.
¿qué ocurre? El contador es menor o igual a 3 y concretamente es igual. Entonces vuelvo a ejecutar, determino si este 2 tiene que ser el mayor o el menor de los números, concretamente el menor, y pido otro número. ¿Por qué pido otro número? Porque esta sentencia de reasignación sí o sí tiene que ir en el bucle, es decir, yo no lo podría mover, yo no lo podría sacar del bucle para evitar volver a pedirlo esta cuarta vez, porque ya no lo pediría de manera iterativa, o sea, ya no estaría, ya no sería una secuencia que se repita. Entonces, para evitar pedir esta cuarta vez el número, para no pedirlo una vez adicional, una vez ya eh, el contador se incremente en 4, lo que debería preguntar es que si el contador es igual disculpen, si es igual a 3, o sea, ya ingresé 3 números, entonces que ya no me pida volver a ingresar otro. O sea, cuando el contador sea igual a 3, ya no volvamos otra vez, sea distinto de 3. O sea, mientras no me hayan ingresado 3 números, yo voy a seguir pidiendo que me vuelvan a ingresar otro. Pero cuando sea igual a 3 o mayor que 3, yo ya no voy a hacer esta sentencia. Yo voy a saltarme este cuarto reingreso del número. Entonces ejecutemos, mismo ejemplo, 10, 200 y el 2. Entonces, como ven, ahí no pido de manera innecesaria la última vez el reingreso de un cuarto dato numérico. Entonces, esta es otra salida, esta es otra condición, y así podrían utilizar también disculpen, así también podrían solucionar el problema que tenían. Bien. Como ves, con un contador se soluciona, con un contador podés cumplir la consigna del ejercicio 3 tal cual la piden, o sea, ingresan 3 variables de tipo entero y con eso ya solucionas ambas cosas. Tenés el algoritmo para cualquier cantidad de números, pero vos precisamente lo limitás para que sean 3. Y alguno diría, si sé que son 3 números, entonces, ¿por qué no uso un for? Bueno, también lo podrías hacer, pero bueno, ahí rompes con que sea para la cantidad que quieras, ¿no? O sea, ahí otra vez limitas el algoritmo. Todo depende. Yo les doy el concepto general, o sea, el algoritmo que podés usarlo para cualquier cantidad. Ustedes después cambian la condición, la ajustan a las necesidades del problema en concreto, ¿no? Bien. Entonces, si no hay dudas con esto, continúo. Bien. Bueno, había otro ejercicio que es bastante... Bueno, el ejercicio 4 creo que lo pueden hacer perfectamente. Declarar 2 variables, asignar un valor a una variable y realizar a las 2 variables y asignar operaciones entre ellos. Esto es sencillo. O sea, hacer una suma, hacer un producto, una resta y una división. Y pueden ser de cualquier tipo, no hay restricción sobre estos datos. Esto es para que practiquen simplemente, o sea, declaran 2 cosas cualquiera, como aquí, o como en el ejemplo que vimos de casting. Disculpen, aquí. Como en el ejemplo que hemos visto de casting, pueden simplemente declarar un par de variables y empezar a dar valores y probar las diferentes operaciones. Acá, por ejemplo, producto, lo pueden hacer en sentencias diferentes, ¿no? Número 2, dividido número 3, y así. Y si quieren, bueno, lo más lógico sería que a cada resultado, o sea, el resultado de la suma, el producto, la resta y el cociente, le muestren un print, así saben que se está realizando correctamente la operación. Entonces, prueben simplemente ese ejercicio es para que testeen un poco y también ustedes se metan en lo que es el algoritmo, así en lo que es la mecánica, esto de la asignación y las diferentes operaciones aritméticas, así que no es para más. El ejercicio, creo que el 3 es un ejercicio más completo, es un poco más, creo que es un poco mejor para explicar lo que son las estructuras de control. No mucho más. Este ejercicio 5 ya lo hemos visto un montón de veces.
utilizar una variable de tipo entero que tenga un valor cualquiera y mostrar un mensaje que nos diga una cadena de texto en concreto, es un tipo de dato string, con el valor de esa variable. Esto lo vimos muchísimo. En el ejercicio que vimos aquí en concreto, estamos utilizando una cadena de texto, el mayor de los números es, concatenado con un dato numérico, con el contenido de la variable de la cual sabemos que tenemos almacenado el número mayor de los que nos han ingresado. Esto lo hemos visto un montón. Si quieren, pueden utilizar, si quieren practicar, utilicen algún otro ejercicio como los que tenemos acá, o hagan alguna operación aritmética y muestren esto. Esto es sencillo, no creo que haya que explicarlo mucho más. Lo hemos visto un montón de veces, así que nada. No sé si quieren resolver alguno en concreto, igual si no salto al que quería mostrarles hoy. Los escucho. Demostrar los dígitos. A ver, concreto es el... acá. Dado número natural n, mostrar sus dígitos individualmente. A este te referís, ¿no? El ejercicio 16. Bien. Copio la consigna de vuelta. Perfecto. Tienes un ejercicio... Los ejercicios aritméticos, todo lo que tiene que ver con matemática, no es tan complejo. Tenemos que pensar... ejercicio 16, disculpen. Tenemos que pensar cómo descomponer el número en realidad en esto. O sea, vamos a destruir, de cierta manera, vamos a ir descomponiendo el número en concreto, el número natural, y vamos a quedarnos con cada uno de sus dígitos, o sea, con cada porción. La manera es más sencilla de la que creen, o sea, no es... Profesor, una consultita ¿Sí? antes que comencemos el ejercicio. Ya sé que es una pregunta muy rápida, pero ¿cómo haría para hacer un deshacer, digamos? Estoy escribiendo un dato, una variable, algo y quiero deshacer. Claro, sí, Sí. disculpen, yo lo hago ya de manera muy mecánica, perdón. Sí. Con control Z, si quieren deshacer algo rápido, por ejemplo, a ver si hago control Z aquí. Ven, acá tenía una línea, si hago control Z se está cambiando, esta condición que tenía un distinto, ahora es un igual. Sí. Y si quieren volver adelante y se equivocaron, presionaron de más control Z, pueden hacer control I y vuelve. O sea, control Z es undo, o sea, deshacer, Sí. y el redo, el rehacer es control I. Lo comento, paso por el chat. Gracias. Gracias. Ahí está. Si no, igual recuerden, si no quieren utilizar los atajos del teclado, siempre arriba, en la barra de tareas, acá en File, Edit y demás, en Edit tienen Undo y Redo. O sea, cambia o sea, quita o rehace una cadena de texto, o sea, algo que hayan tipeado en el código. Si ustedes crearon, esto ya no es lo mismo, si ustedes crearon, por ejemplo, una clase por accidente, que no suele pasar, o sea, es extraño que hayan llegado hasta el punto de crear una clase y se hayan equivocado, este control Z y control I no va a borrar la clase, no va a deshacer la creación de ese archivo. Para eso ustedes tienen que postrarse sobre el archivo, dar clic derecho, y acá como ven está delete. Si se equivocaron al escribir el nombre y le quieren cambiar el nombre de un archivo, se van a refactor aquí y tienen rename. Y con rename le cambian el nombre. Es importante hacerlo con refactor porque ustedes cuando lleguemos a objetos, ustedes van a
vamos a tener que usar herencia, vamos a tener que usar, o sea, vamos a tener que relacionar uno de estos archivos con otros, es decir, en realidad lo que vamos a relacionar son una clase con la otra, y de esa manera, como están comunicados, vamos a necesitar que sus nombres, utilizar los nombres específicos de las clases. En este caso estoy usando nombres muy genéricos, ¿no? Nombres tal vez demasiado rebuscados, pero cuando lleguemos a ese punto voy a seguir una cierta metodología que utiliza la programación orientada a objetos. Pero bueno, para que sepan, tengan cuidado nomás cuando crean las clases y demás, que tampoco pasa nada, o sea, lo pueden borrar, no es problema eso. Bueno, entonces, perdón, a ver, comento aquí la consigna, que es, dado un número natural n, mostrar sus dígitos individualmente. Nos dice un número natural n, podría ser un número natural x, o sea, este es simplemente un nombre. O sea, estamos diciendo, al poner una letra, que es un dato variable. O sea, justamente debe ser una variable. Entonces yo puedo tener un int, que sabemos que los ints son enteros, pero dentro de los enteros tenemos los naturales, ¿no? Simplemente vamos a acotarlo y vamos a decir, vamos a decir que no nos ingresen negativos ni cero. Y lo voy a llamar n si quiero. Entonces, este es mi número natural. Natural n. Entonces, simplemente un dato. No se confundan con eso. Es un nombre que le pongo a la variable. Muchas veces van a tener esto. Simplemente nos permite identificarlo mejor. Entonces, un número natural n y mostrar sus dígitos. Entonces, disculpen, voy a copiar esto. Voy a copiar el escáner para no perder tiempo. Ahí están, como ven, copié y pegué y automáticamente se me hizo el import, o sea, se trajo la librería. Y bien, y voy a escribir, y voy a pedir que me ingresen un n por teclado. Entonces, teclado.nextInt. Perfecto. Entonces, hasta ahí me han ingresado hasta ahí me han ingresado el n. Entonces, yo podría mostrar, otra vez para simplificar, voy a copiar el system system.out.println y vamos a mostrar el número. Ahí está. Entonces, ejecutamos, como ven, es muy complejo, el 20, por poner algo. Pero yo podría, perdón, casi ingreso algo mal. Ahí está. Entonces, lo que nos pide este problema es mostrar cada uno de estos dígitos de manera individual. O sea, lo que tendremos que hacer es descomponerlo. Y para esto vamos a solucionarlo de una manera muy sencilla. Perdón. Lo que vamos a hacer es esto. Bueno, imaginemos que voy a poner el 23 para, a ver, 231 para poner un ejemplo. Lo que vamos a hacer es utilizar la división simplemente. Vamos a utilizar, en realidad lo que vamos a utilizar es el resto. Lo que vamos a decir es que lo vamos a dividir por 10. ¿Por qué por 10? Porque estamos utilizando el sistema decimal y cada uno de estos lugares, o sea, el sistema decimal es posicional y por tanto, cada uno de estos lugares tiene asociado un peso, o sea, unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, así, tiene asociado un valor y simplemente, como estamos en base 10, cada vez que nosotros dividamos por 10, lo que vamos a hacer es restringir uno de estos números. O sea, lo que nos va a permitir esto es extraer el cociente, o sea, vamos a extraer toda esta parte y como resto vamos a tener el último dígito del número. ¿Por qué? Porque 10 justamente es la menor unidad, o sea, las unidades solamente pueden estar representadas como máximo este valor. Cuando lleguen a 10, o sea, que esté comprendido entre 0 y 9, esto, o sea, podría ser perfectamente 2, 3, así hasta el 9, cualquier valor, no importa el que sea, mientras sea menor que 10, sabemos que el resto va a ser igual a ese número. Entonces,
con lo que vamos a utilizar esta operación resto, en el cociente como tal, pero no vamos a quedar con el resto. Y lo que nos va a permitir eso es extraer cada dígito. Entonces, yo aquí, a través de este cociente, me quedo con el último número. Me quedo, por ejemplo, en este caso, con el 239, me quedo con el 9. Entonces, así voy a agarrar cada número. ¿Y qué voy a hacer con el siguiente? Bueno, mi nuevo número va a ser ahora el 23 y voy a volver a dividir por 10. Entonces, de esta manera, me voy a quedar con este cociente y voy a extraer, sé que el resto de esta división va a ser el 3. Entonces, de esta manera voy a capturar cada uno de los números. Después, bueno, de vuelta divido por 10. Acá no lo contiene, 0 cociente, y el resto es 2. Y así voy a seguir haciendo divisiones. Claro, extraer el dígito se haría de esta manera. Entonces, como ven, aquí hay un patrón. Aquí hay una instrucción que se repite. De hecho, hay dos instrucciones que se repiten. Una es la extracción del resto, o sea, la extracción del dígito como tal, que es obtener el resto, y la otra es la reasignación del número. O sea, cada vez yo tengo que modificar mi valor inicial. O sea, primero era 239, después era 23, después es 2. ¿Cuándo termino? Cuando el cociente es igual a 0. Yo sé que si el cociente llegó a 0, no puedo dividir más. Entonces, ahí termina mi algoritmo. Entonces, tengo operaciones que son cíclicas, es decir, que son repetitivas, o sea, voy a tener que usar o un for o un while. En este caso en concreto, podría usar ambos, podría usar un for si quisiera, pero tendría que contar cuántos dígitos tiene, ¿no? O sea, vuelvo al problema. Si quiero utilizar un for, primero debería descomponer el número y decir cuántos dígitos tiene esto, y contar todos los dígitos, y así poder utilizar el for para mostrar los dígitos. Entonces, no tiene sentido. Es más engorroso. Hay algoritmos que te permiten hacer esto, por ejemplo, con las cadenas de texto. Se puede hacer algo parecido. O sea, con los tipos de datos string, podemos descomponer una cadena de texto y sacar cada carácter de esa cadena. En este caso, lo más óptimo o la solución que deberíamos implementar es a través de un while. O sea, el bucle que debemos utilizar es while justamente. ¿Y qué condición va a ser? Bueno, dijimos que cuando nuestro cociente sea igual a 0. Entonces, lo que yo voy a hacer es, vamos a ver, vamos a utilizar este mismo n para reasignar el cociente. O sea, cada vez que yo haga una división y me quede con un cociente, como ese cociente es el nuevo número al cual le tengo que extraer el dígito, voy a utilizar esta única variable. O sea, siempre voy a reasignar a la misma para ir modificando. ¿Por qué voy a hacer esto? Para no malgastar variables. Porque otra vez, si yo quisiera declarar, o sea, si yo hiciera un int segundo dígito, y así, int tercer dígito, int cuarto dígito, así por cada dígito, entonces otra vez volvería a perder el sentido porque yo no sé cuántos dígitos tiene el número. Entonces, lo más lógico es utilizar una única variable y hacer reasignaciones continuas sobre la misma. Entonces, la condición aquí sería cuando el número, que recordemos que n hace referencia al cociente, recuerden, al cociente de esta división reiterada, y vamos a decir que cuando este n sea igual a 0 debería parar. Pero obviamente, esta condición, mientras se cumpla, se van a ejecutar esto. Entonces, tenemos que hacer la pregunta inversa. Mientras n sea distinto de 0, o sea, mientras todavía el cociente no sea 0, o sea, mientras no haya hecho todas las divisiones posibles que se pueden hacer sobre este número, yo voy a ejecutar esta sentencia. ¿Se entienden? Siempre, en este caso, hacemos la pregunta, o sea, preguntamos por lo inverso, mientras sea distinto de 0. O sea, es lo lógico, ¿no? Alguno tal vez pensará, ¿por qué no pongo igual a 0? Bueno, porque n, nosotros repetimos mientras n sea igual a 0. Si el número que me ingresaron es este, entonces n, obviamente, este número no es igual a 0, entonces el bucle se acaba instantáneamente. Nunca ingresé a hacer las operaciones para determinar todos los dígitos.
Entonces ahí perdemos sentido otra vez. Igual, cuando lo prueben, cuando intenten resolver algún ejercicio en el que tengan que hacer estas preguntas, van a ver, si les ocurre un error, seguramente es que la condición está mal. A veces, otra vez, si tienen bucles infinitos o directamente no se procesan los datos de entrada, entonces seguramente han escrito mal una condición o han iterado de manera errónea. Vamos con esto y lo que tendremos que hacer a continuación es extraer el dígito, ¿no? O sea, me voy a quedar con el resto de este número. Entonces, voy a tener, ahora sí voy a declarar una variable que voy a necesitar. Esto después les muestro una forma en la que omiten esta variable si no quieren malgastar espacio. Lo vamos a llamar resto, o lo vamos a llamar dígito mejor. Dígito. ¿Y qué valor va a tener dígito? Dígito va a ser igual, y ahora utilizamos este operador que no es muy convencional, va a ser n módulo, perdón, ahí está, módulo 10. Entonces, el número del número lo estamos dividiendo por 10, pero nosotros solo queremos el resto. Entonces, el resto es con este porcentual. Si quieren el cociente, utilizarían la barra, ¿no? Entonces, me quedo con esto acá. Perdón, aquí. Ahí está, el 5. Y con esto obtengo el dígito. Entonces, yo haría system.out.println. Y acá voy a printear dígito. Y muestro la variable dígito. Bueno, antes de ejecutar, les anticipo. Esto tiene un problema. Esto tiene un error. ¿Alguno, sin que lo ejecute, sabe decirme qué va a pasar? O sea, ¿qué me va a mostrar esto? Digamos que ingreso, les pongo un ejemplo. Digamos que ingreso el 231. ¿Qué me va a mostrar este código? Me va a mostrar 3 números. Eso, de hecho, me va a mostrar una cantidad de números bastante curiosa. ¿Qué está pasando aquí? No se está modificando el n para que se cumpla la condición. Exacto. Yo aquí, de hecho vamos a verlo, vamos a ver cuál es el error, si lo tienen. 231 dije, ¿no? Entonces, aquí estoy, de hecho acá me olvidé el ln. Como ven aquí, ejecutamos. 231. Como ven, aquí me muestra 1 una y otra vez de manera infinita. Entonces, nunca se está rompiendo la condición, justamente como mencionó su compañero. O sea, yo en algún punto debería parar, y esto se los había comentado en la clase anterior, en todo ciclo while debo romper con la iteración, debo romper con la condición esta de aquí. O sea, tengo que llegar a la condición de parada. Entonces, tendría que decir que n es igual a n dividido 10. O sea, si n vale 231, ahora, en este instante, en esta línea de código, va a valer el cociente de ese 231 entre 10. O sea, va a valer 23. Entonces, cuando yo ejecute esto, va a valer 23 en una instancia, luego va a valer 2, luego va a valer 0, y cuando valga 0 va a terminar. Entonces, ejecutamos de vuelta, 231, y como ven me muestra 1, 3 y 2. Siempre comenzando desde las unidades, ¿no? Unidad, decena, centena, y así hasta el número que yo quiera. Y podría tener el dígito, perdón, utilicé un número muy grande. Ahí está. Podría tener todos los números, o sea, podría tener el entero comprendido por esta variable que yo quisiera. Y así destruir el número y poder digitar lo que necesito. Perfecto, así como lo dijo Oscar. El ciclo nunca va a terminar y porque nunca rompo la condición de parada. Y ahí nos puso la sentencia que justamente es esta, que es con lo que rompemos esa condición. ¿Se entiende? De momento no hay dudas. Se entendió perfecto, profe. Profe, hay una pregunta. ¿Y se puede hacer alguna forma para que se dé vuelta el número? Para empezar a mostrar Claro. Bueno, en del ese mayor al caso, menor.
en ese caso, es que ahí volverías al mismo problema. Vos lo que necesitarías es conocer cuántas cifras tiene para no dividir por 10, sino hacer la división inversa. Disculpa, voy a ponerlo, lo voy a anotar para que lo entiendas un poco mejor. Lo que vamos a hacer es esto. Mira, si vos estuvieras otra vez volviendo al mismo número, 231, vos no deberías dividir por 10. Vos lo que deberías hacer es dividir por, disculpa, acá deberías dividir por 100. Entonces, te vas a quedar con el 2 y así vas a extraer. Ahora, tu resto, tu resto, que acá en este caso es 31, ¿no? Tu resto va a ser tu nuevo número, o sea, tu resto va a ser tu nuevo n. Y tu cociente va a ser el dígito que querés mostrar. Entonces así comenzarías al revés, ¿no? Después ya no dividirías por 100, ahora dividirías por 10. O sea, disculpa, dividís este 31 entre 10. Y ahora, otra vez, de la misma manera, tu resto es 1. Este va a ser tu nuevo número, o sea, tu nuevo n. Y el cociente pasaría a ser el dígito que tenés que mostrar. Después vas a tener el 1 lo vas a dividir por 10. Y el resto de lo que tenés que mostrar es el dígito. Disculpa, el resto, disculpa, ya no dividís por 10, perdón. Aquí me salté, aquí fui contra la lógica. El 1 lo tendrías que dividir por 1. 1 y a 1, acá tengo esto de acá. Aquí esto de aquí. Y y otra vez, este es el dígito que tenés que mostrar. Primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, y el resto, cuando el resto es igual a 0, acabas. Entonces, aquí haces lo inverso. ¿Por qué yo no les mostré esto? Porque vos no sabes cuántos dígitos tiene. O sea, no sabes que esto tiene 3 dígitos. No sabes que esto tiene, perdón, que esto tiene 7 dígitos. ¿Cómo vos podrías determinar eso? Contando los dígitos. O sea, haciendo este proceso. Entonces, si tenés que hacer este proceso de aquí para contar cuántos dígitos tiene, ¿por qué harías después el inverso? Si en este inicial lo puedes hacer. Entonces, si vos querés, si a vos te parece mejor, podés hacer ambos procesos para mostrar en el orden original del número, ¿no? Pero bueno, es un poco rebuscado. O sea, vos poniendo un contador, disculpa, para que responder a la pregunta. Si vos tenés un contador igual a 0, cada vez que ingrese a este bucle, vos sabés que hay un dígito. De hecho, creo que el contador debería iniciar en 1, pero bueno. Vamos a hacerlo así. Dígitos más contador. Y ahora mostramos otra vez 231. Y como ves, me muestra 3. Correcto, porque tiene 3 dígitos. O sea, este contador de acá nos permite saber cuántos dígitos tiene. Entonces, una vez que vos conocés cuántos dígitos tiene, entonces podrías tener otro while que descomponga el número, pero a la inversa, siguiendo el algoritmo que te acabo de mencionar hace un momento. Entonces, a mí me parece que es rebuscado. Si querés, por comodidad y por mostrar de una manera más clara el número, o sea, yendo desde el dígito más significativo hasta el menos significativo, lo podés hacer. O sea, yo no me meto en ese problema, pero ten en cuenta que mientras más largo el número, más proceso tenés que hacer, ¿no? O sea, vas a tener que descomponer. Si tuvieras en vez de un entero, de un int, tuvieras un long, que también es un entero, pero es un entero más grande, ¿no? Imagínate que tenés 40 dígitos. Entonces, pasás por este while 40 veces y después pasás por el otro while 40 veces. Yo creo que es rebuscado. Existe una forma de hacerlo más fácil que se conoce como recursión. La recursión en sí es un concepto algo más complejo y es otra forma de iterar. O sea, es una alternativa a los bucles while y for, pero es más compleja. Y para eso tenemos que primero conocer lo que son funciones y procedimientos. Cuando lleguemos a ese momento, si no me equivoco, está recursión, pero vamos a ver ejercicios muy elementales. Podemos volver a repasar esto, si te parece. Yo les muestro que hay una forma de hacer las cosas, que hay una forma de mostrar un número, todos sus dígitos al revés. O sea, comenzando desde el más significativo hasta el menos significativo. Pero convencionalmente, solo usando whiles,
no tenés otra manera. O sea, no podrías saber cuántos dígitos tiene. ¿Se entendió? Sí, profe, sí, se entendió bien. Perfecto. Igual, recuerden, estos ejercicios son muy simples. Vos, si por comodidad querés hacer, obviamente esto es un programa que nadie te va a comprar este programa, ¿no? O sea, estamos viendo para estructurar recién, pero si en algún momento necesitaras hacerlo, sí, esto es una solución válida, lo que decís. Yo prefiero mostrar las cosas de esta manera, yo prefiero seguir este orden. A final de cuentas, el usuario no va a ver el proceso interno, solamente va a ver el resultado. Entonces, si vos querés centrarte en el resultado y tener un poco más de costo computacional, no importa. Eso ya es a criterio tuyo, ¿no? Perfecto. Entonces, continuando, nos quedan 15 minutos. Bien, hay dos ejercicios en concreto que son un poco complicados, o que al menos si no tienen conocimiento de algunos conocimientos sobre matemática discreta, quizás no los ven tan claros. No, no es necesario saber tanto, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tienen que estar titulados en matemática ni nada parecido. O sea, no es, sino que a veces, al menos al programar, la solución tal vez no la pueden pensar tan fácilmente. Entonces, en concreto, es el ejercicio 15 que nos permite, o sea, dado un número natural n, o sea, otra vez ingresar un n, determinar si ese número es primo o no. Y bueno, la utilidad de saber si un número es primo o no, hay muchísimas. Una de las más usadas es para encriptar, desencriptar cosas, clave pública, clave privada. RSA es una técnica que utiliza números primos, de hecho números coprimos, pero bueno, tenés que determinar si un número es primo o no para poder justamente realizar ese tipo de encriptación. Entonces, es muy útil. La primalidad es algo que se utiliza un montón en computación. De hecho, hay un reto computacional de determinar, o sea, hasta el día de hoy se conocen una cantidad limitada de los números primos. Creo que está por 16, disculpen, elevado a la 36, es o sea, imaginen 36 ceros o 46 ceros creo que eran, que del primo más grande que se conoce. Si vos descubrís el siguiente, creo que te ganas $1.000.000 o algo así. O sea, esto es un problema muy complejo a grandes rasgos. Para casos más pequeños, que es lo que vamos a ver nosotros, o sea, primos pequeños, el algoritmo no es muy complejo, pero si quieren verlo ahora, lo resolvemos. Si no, eh, lo que quería ver es, lo que podemos ver es determinar si un número es Capicúa, que es, spoiler, necesitan resolver el ejercicio de los dígitos, el 16, para poder hacer el 18. O sea, el que acabamos de hacer ahora. El que prefieran, ustedes lo vemos. No podemos definir qué es un número primo. Claro, el problema en cuanto a la primalidad es esta, mira. Vos para definir que un número es primo, vas a decir que es solo divisible por sí mismo y por el 1. Entonces, pero ¿cómo va a entender Java que solamente se puede dividir un número por sí mismo y por el otro? Entonces, la solución lógica o la resolución más aparente sería dividir un número por todos los divisores hasta ese número. Entonces decís, sí, si se dividió por algún otro número hasta llegar al número en concreto, entonces no es primo. Y si no se dividió por ningún otro, excepto por sí mismo, entonces sí es primo. Pero toma en cuenta esto, mientras más grande el número, más divisiones hace. Otra vez es más complejo. Y hoy en día, con números tan grandes, con problemas computacionales tan grandes, con los primos que se tratan, al menos para problemas complejos como es RSA, los primos deben ser enormes, deben ser con un orden, con una magnitud tremenda. Entonces, tener en cuenta eso, que no es óptimo utilizar ese tipo de definiciones. Hay estrategias para poder determinar primos tan grandes. No podrías poner la definición tal cual. Perfecto, Oscar, ahí nos dice, nos permite, o sea, en un momento aclaro esto de Oscar, lo vamos a ver porque sí, el ejercicio 15, perfecto. Bueno, el ejercicio 18 les comento otra vez solo por si no nos da tiempo.
Para determinar si un número es capicúa, un número es capicúa si se lee igual al derecho y al revés. O sea, desde el dígito menos significativo hasta el más significativo, y si se lee desde el más significativo hasta el menos significativo igual, entonces los dígitos son iguales. Entonces, siguiendo esa estrategia, ya vimos cómo descomponer un número, o sea, vimos cómo extraer sus dígitos. Lo que ustedes deberían hacer es crear en una tercera variable, les recomendaría crear el nuevo número, o sea, armarlo al revés y después preguntar, ¿es igual el nuevo número creado al número original? O sea, el número al derecho y al revés. Si los dos son iguales, entonces es capicúa. Si no son iguales, entonces no es capicúa, no es más que eso. Entonces, el proceso sería similar a este. Descomponer el número, armar el número inverso y después comparar si son iguales el original al inverso. Sí, les aclaro, ese es fuera del tip, les estoy diciendo más o menos el algoritmo que deberían seguir. Obviamente, realizarlo, después codificarlo es diferente. Así que si tienen dudas, igual lo vemos a continuación. O lo vemos la clase siguiente al comenzar, si prefieren. Vamos con esto. Voy a crear una última clase, es el ejercicio 15. Bien, en realidad yo ya lo resolví, por si alguno lo duda. Yo ya lo tengo aquí. Yo lo tengo resuelto, pero vamos a probarlo paso a paso. Vamos a hacerlo paso a paso. Primero, vamos a suponer que mi n, por ejemplo, es el 17. Este es un número primo, ¿no? Lo voy a poner como ejemplo, pero otra vez, ustedes utilizando escáner pueden poner el que prefieran, ¿no? El número, el natural n que más les guste o con el que quieran probar justamente su primalidad. Entonces, la lógica que vamos a seguir para resolver este algoritmo es la siguiente. Nosotros, voy a volver a graficar, nosotros vamos a tener este número y lo que vamos a hacer, es esto. Sabemos que un número es primo si solo es divisible, o sea, que su resto con todos los otros dígitos, o sea, con todos los otros números, perdón. Con todos los otros números, voy a usar una X, sea igual a 0. O sea, cuando el resto de, distinto de 0, perdón. Cuando el resto entre un número y otro es distinto de 0, o sea, el resto, la división no es exacta, entonces sabemos que ese número no es divisible por el otro, por lo tanto la primalidad se mantiene. Ejemplo, lo voy a poner como se lo ve convencionalmente. Si yo dividiera 17 por 2, yo sé que este número de aquí, perdona, yo sé que este número de aquí, su resto no es 0. O sea, aquí lo que tendría que hacer sería un 8 y tendría resto 1, ¿no? Entonces, sé que este es en realidad no me interesa el cociente, lo que me interesa es el resto. Yo sé que si esto fuera igual a 0, entonces lo dividió exactamente. Como lo dividió exactamente, entonces este número de acá por el cual estoy dividiendo es múltiplo de este. Ejemplo, si tengo 16 entre 2, yo sé que el resto es 0. ¿Por qué? Porque 2 es múltiplo de 16. Disculpen, es divisor de 16. 16 es múltiplo de 2 y 2 es divisor de 16. O sea, 2 divide a 16. Es decir, esta condición original, el resto es igual a 0. Y eso es lo que nos vamos a centrar. Vamos a utilizar el teorema de cociente y resto en matemática discreta para poder determinar cuándo un número es primo o no. Y lo que vamos a hacer es dividir por todos los posibles divisores del número hasta la mitad del número. Es decir, 17, la mitad de 17 sería 8, ¿no? Perdón. Bueno, sería 8,5, pero no vamos a tomar ese 0,5, no lo vamos a tomar. Entonces, la mitad de este número es 8. Y este va a ser nuestro criterio de parada. ¿Por qué?
porque sabemos que si ningún número lo dividió hasta la mitad, mucho menos lo van a dividir los siguientes, ¿no? O sea, es imposible que, por cómo funciona la división, es imposible que haya algún número que multiplicado por esto nos dé 17. Si no llegamos con la mitad del número, con los siguientes mucho menos. Entonces, ese es un buen criterio para eliminar algunos casos posibles y no seguir dividiendo. Este es un número muy pequeño, ¿no? 17, pero imagínense que tuviera un número de orden de 10 elevado a la 20, por decir algo. 20 ceros. O sea, 20 cifras. El número es enorme, no podría dividir por todas esas porciones. Entonces, lo más lógico sería dividir al menos hasta la mitad. Luego podemos ir añadiendo más criterios que optimicen este algoritmo. Bien, entonces vamos con esto. Y lo que vamos a hacer para poder establecer todas estas divisiones es utilizar un posible divisor. Esto lo voy a comentar y lo voy a inicializar en 2. Posible divisor. Ahí está. Entonces, yo establezco que el 2 puede o no dividir al 17. O sea, voy a poner mediante una pregunta, es decir, mediante un if, en realidad mediante un while, voy a preguntar, 2 divide a 17. Si es que lo divide, entonces termino mi ciclo. O sea, dejo de hacer preguntas porque sé que si lo dividió no es primo. Entonces no hay por qué continuar preguntando por los otros posibles divisores del número porque sé que ya no es primo. Entonces voy a decir, lo que voy a hacer es decir que si n es, disculpen, 5 otra vez, divisible por el PD, o sea, en este caso por 2. Esto lo aclaro, lo voy a comentar también. Esto significa n es divisible por PD. Esta es la interpretación de esta sentencia, ¿no? El número n es divisible por PD, o sea, el resto es igual a 0. Y bueno, si lo negáramos sería este número no es divisible por PD, o sea, lo más lógico para seguir iterando. Y también vamos a utilizar la condición de que no nos pasemos de la mitad del número. De que PD sea menor, estricto o igual a n dividido 2. O sea, el posible divisor, o sea, los datos que vamos a evaluar tienen que mantenerse menores o iguales a este número. Vamos a ir con esto entonces. ¿Qué va a pasar si se mantienen estas dos condiciones? Es decir, si se cumple que el número no es divisible, o sea, que este PD no divide a n, o sea, todavía no encontramos un divisor de n, entonces yo tengo que preguntar por el siguiente divisor. Entonces lo que voy a hacer es PD más más. Es decir, incremento mi posible divisor, o sea, posible divisor ya no vale 2, ahora vale 3. Y al hacer esto, pregunto por el siguiente. O sea, en la siguiente vuelta, en la siguiente iteración de este bucle while, voy a preguntar por el 3. Si el 3 tampoco divide a 17, entonces pregunto por el 4, pregunto por el 5, pregunto por el 6, así hasta la mitad del número. O sea, mientras me mantenga dentro de ese rango, voy a seguir preguntando por cada uno de los divisores. Y también siempre y cuando no lo divida, ¿no? Entonces, cuando termino esto, yo sé que, o sea, cuando salgo del bucle while, pude haber salido por una de estas dos condiciones. O porque encontré un divisor, es decir, porque n no es primo, o sea, es compuesto. O porque llegué a la mitad del número, es decir, ningún número que he evaluado dividió a n, o sea, es primo. Y eso lo vamos a hacer mediante un if. Vamos a decir, o sea, vamos a consultar por qué condición saliste, por aquí o por aquí. Y bueno, y es bastante sencillo y decimos si el PD, o sea, si el posible divisor es mayor
que n dividido 2, o sea, nos pasamos de la mitad del número, y bueno, vamos a establecer esto para quitar una condición, y que sea distinto de 1. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a hacer un system. Vamos a hacer un print básicamente. Vamos a decir que n es primo. Y en el caso contrario, o sea, si n está todavía, o sea, si el posible divisor se quedó a la se quedó entre la mitad del número y 2, o sea, lo dividió al n, entonces el n es compuesto. O si prefieren, el n no es primo, como gusten más, ¿no? Solo un mensaje. Ejecutemos, y como vemos, el 17 es primo. Pero además de esto, yo voy a añadir un pequeño print para que vean todas las evaluaciones que se hacen de por medio. Dentro del bucle while, yo voy a printear el posible divisor. Esto no es necesario, es solo para que les aclare y para que puedan ver cómo es todas las evaluaciones internas que se están haciendo. O sea, todo lo que se está haciendo a lo largo de este bucle while. Entonces, ejecutamos. Y como vemos, el primer número evaluado, como les iba anticipando, era el 2, o sea, con el posible divisor con su valor inicial. Luego el 3, luego el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Pregunté por todos los números que están acá y obviamente el posible divisor, el PD, disculpen, lo voy a printear una vez más, ejecutamos. El PD termina en 9, o sea, al terminar el bucle, cuando yo lo vuelvo a imprimir, el PD pasó la mitad del número, es decir, esta condición sí se cumple. Y el PD es distinto de 1. ¿Por qué pongo que sea distinto de 1? Porque el 1 no es... o sea, si a mí me ingresaran, en vez de 17, me ingresaran 1, me diría cosas como esta, ¿no? De hecho, lo que debería decir es, disculpen, no es si el PD, si el N es distinto de 1. Acá me he equivocado. Como ven, ahora el 1, bueno, y el 1 tampoco es compuesto, ¿no? El 1 en realidad es un caso especial. El 1 no es ni primo ni compuesto. Lo que deberíamos tomar en cuenta aquí es una tercera condición. Aquí un if de más, y decir si n, bueno, si esta condición es la inversa, la condición está así, pero que n sea igual a 1. Entonces, ahí lo que hacemos es esto. Bien, aquí lo que haríamos decir, el número es, por poner algo, vamos a poner que el número es 1. Y un último else. O sea, una última condición. Si el número no es 1 y el número no es primo, entonces el número es compuesto. Entonces, n es compuesto. Esto lo aclaro porque el 1 es el único número que no entra en ninguna de estas dos categorías. Entonces, aquí el número es 1. Evaluamos, aquí mostré el posible divisor 2, pero es evaluarlo porque sí, en realidad, porque no es necesario. O sea, sabemos que el 1 no tiene divisores, salvo sí mismo. Entonces, con esto podemos verificar cualquier n que nosotros queramos. El 17, que era el que les mostraba hace un rato, que sabemos que es primo. Como ven, es primo. Cumple con estas dos condiciones simultáneamente. El 11 también es primo, por ejemplo. Podríamos preguntar ahora por un número que sí sea compuesto. Por ejemplo, el 32 tiene varios divisores, múltiplo de 2 para comenzar. Entonces, cuando ejecutemos, como vemos, solamente me dice que el posible divisor es 2. O sea, solamente me muestra este PD.
¿Por qué por qué me muestra solo 1? Porque con la primera condición ya resolvimos de que no era primo. O sea, resolvimos de que es compuesto. Y es más fácil preguntar cuándo un número es compuesto, o sea, cuándo tiene divisores, que preguntar cuándo un número es primo. De hecho, la forma, al menos con los números más pequeños, de determinar si un número es primo o no, es preguntar, ¿tiene algún divisor? O sea, ¿es compuesto? Y si cumple con que es compuesto, bueno, rompemos con eso. Y si no se cumple, o sea, que hemos hecho un montón de divisiones reiteradas, hemos verificado un montón de restos, ahí podemos determinar si es primo. Esa es la normativa, o esa es la idea inicial que se sigue para poder resolver este algoritmo. Mientras más grande es el número, esto pierde eficiencia y hay maneras de solventar esos problemas, ¿no? ¿Se entiende el algoritmo en general? Sí, profe. Se entiende. Perfecto. Como ven, tal vez no es más complejo, no es demasiado complejo, pero quizá no sabían por dónde arrancar. Entonces, eso es lo que quería plantearles. Y bueno, uno quizás, si alguno se anima, puede intentar optimizarlo. Se habrá dado cuenta que si, por ejemplo, yo ingresaba este número con el 17, lo podemos ver, algunos se habrá dado cuenta que si el 2 no dividió al número, o sea, el número no es par, entonces ni el 4 lo va a dividir, ni el 6 lo va a dividir, ni el 8 lo va a dividir. Esto otra vez tiene que ver con algunas propiedades de la matemática discreta, pero es bastante sencillo darse cuenta. Entonces, si uno sabe que si el 2 no lo dividió, entonces ningún otro par lo va a dividir. Entonces, yo cuando pregunto por el 4, pregunto por el 6, pregunto por el 8, pregunto por cualquier par distinto de 2, estoy haciendo preguntas que no debería. O sea, estoy haciendo consultas porque sí, estoy malgastando líneas de código. Entonces, estoy malgastando tiempo de ejecución, disculpen. Entonces, una forma de optimizarlo sería preguntar por el 2 y si el 2 no lo divide, entonces ir haciendo los saltos de PD, o sea, ir haciendo las preguntas solo por los impares. O sea, preguntar por el 3, por el 5, por el 7. Y bueno, y así pueden ir surgiendo más criterios que permitan optimizar el algoritmo, evitar hacer consultas que no son necesarias. Yo les planteo eso, si pueden, yo esto otra vez se los voy a compartir, así que intenten, yo les propongo, intenten optimizarlo, intenten cambiar una pequeña parte del código y quitar las preguntas de los pares, excepto el 2, ¿no? Que es el único que en verdad no es relevante. Les propongo eso. Si quieren lo vemos al inicio de la clase que viene, a ver si alguien lo intentó resolver, o si no le sale igual, pero lo intentó, lo vemos. Yo lo vemos en un momento, eso nada más. Así que nada, con eso cierro la clase. La clase que viene, si quedó alguna duda o lo que sea, lo comenzamos a resolver al inicio de la clase, y si no, comenzamos un tema nuevo. ¿Y si saltamos en forma diferente, en vez de en 1, saltamos en 2? Claro, o sea, podrías hacer 2 PDs, o sea, hacer esto, 2 incrementos. El problema es que esto no, haciendo esto, harías los saltos de pares, ¿no? O sea, como el PD comienza en 2, si yo hago 2 incrementos, el siguiente número por el que pregunto es el 4. El siguiente es el 6 y el siguiente el 8. O sea, no estoy preguntando por los impares, estoy preguntando por los pares, que es justo lo que quiero evitar. Ah, pero el salto lo puedo hacer desde 3. Empezar Claro, desde 3. exacto. Antes de hacer este salto doble, tendrías que consultar por el 3. O sea, aquí lo que en realidad, para la pequeña modificación que tienen que hacer, es una pregunta. O sea, tienen que utilizar la estructura de selección para poder solucionar eso. O sea, para añadir esa condición de los impares solamente. O sea, solo los impares tienen que saltar de a 3. De a 2, disculpen. Es buena la observación. Ahí ya se dieron cuenta la solución, pero bueno. Otra vez, codificarlo es diferente a nombrar el algoritmo simplemente. Así que, bueno, la idea la tienen. Lo vemos la clase que viene. Yo pauso aquí.